Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Pesadillas que engordan. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo una información de investigación que me pareció fascinante, y es que sé que muchas personas padecen de pesadillas, y esas pesadillas que ocurren mientras la persona está durmiendo son una de las razones principales de que esas personas no puedan adelgazar. Son pesadillas que engordan. Inclusive muchas veces afecta a las personas con diabetes, pero afecta a cualquier persona, tanto para engordar como para descontrolar la diabetes. Voy un momentito a la pizarra y luego te voy a explicar de qué forma se puede vencer eso. Vamos a verlo un momentito. Si tú estás teniendo pesadillas al dormir, claro, las pesadillas tienen unas características. Cuando tú tienes, el cuerpo necesita, para repararse, necesita dormir. O sea, cuando una persona no duerme, y lo has visto quizás en varios episodios de Metabolismo TV, he estado hablando que las personas que no duermen bien tienen una alta incidencia de cáncer. Las personas que no duermen bien tienen mucha más incidencia de falta de control en la diabetes. O sea, las personas que no duermen bien tienen más enfermedades en general, más depresión, más de todo. O sea, el sueño es algo vital. Ahora, durante una pesadilla, pues una pesadilla siempre contiene emociones negativas. Estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de miedo, estamos hablando de coraje, estamos hablando de emociones fuertes. Cuando una pesadilla, que pueden ser bastante vívidas, ha sido muy fuerte, pues la persona está durmiendo, pero la realidad es que todo el sistema hormonal continúa funcionando y se ve afectado por estas emociones. Estas emociones producen una subida de glucosa. Esa subida de glucosa, que se llama hiperglucemia. Hiperglucemia quiere decir alto, es la glucemia, es la glucosa se va para arriba. Cuando la glucosa sube, pues naturalmente obliga al páncreas a producir insulina, y entonces insulina del páncreas más glucosa que sube se convierten en grasa. Por lo tanto, una persona puede empezar a notar que según va teniendo noches con pesadillas, cada vez está engordando, teniendo más sobrepeso o obesidad. Ahora, hubo un estudio interesante que hizo el doctor Michael Murray, donde medía a personas con apnea del sueño. Las personas que tienen apnea del sueño, pues les falta oxígeno, ¿verdad? Y el apnea es una condición donde a la persona le falta oxígeno. Pero interesantemente, estas medidas las estaba haciendo el doctor Murray, las estaba haciendo con un monitor de glucosa continuo. El monitor de glucosa continuo es un equipito electrónico que mide la glucosa minuto a minuto mientras una persona está durmiendo o mientras está despierta, y te da una curva de cómo está la glucosa, y encontró que esas personas que estaban durmiendo, en este caso eran pacientes de apnea, encontró que cuando tenían una pesadilla, que se notaba esa agitación de la pesadilla, la glucosa subía en muchos casos de 180 hasta 200 miligramos por decilitro. Quizás has visto en mi libro de diabetes, en Diabetes sin Problemas, que cada vez que la glucosa sobrepasa los 130 miligramos por decilitro para arriba, en este punto es que hay destrucción. O sea, el punto donde la glucosa es venenosa, destructiva, pierde la vista, daña los riñones, puede causarte una amputación. O sea, es cuando pasa de 130 para arriba. Este es el punto de peligro. La glucosa es peligrosa solamente cuando pasa de 130 para arriba. Eso es lo que reflejan los estudios clínicos. Entonces, fíjate que una persona está durmiendo, tiene una pesadilla y de momento su glucosa se va a 180 y a 200, peor que un diabético. Esa persona va a empezar a tener problemas de salud, problemas de obesidad y demás. Ahora, ¿qué solución hay? Ya se sabe por otras observaciones que se han hecho, y yo las he observado también en mi práctica de estos 20 años ayudando a personas a mejorar el metabolismo, a mejorar la salud y demás, que las pesadillas siempre están asociadas a una deficiencia de la vitamina B1. La vitamina B1 se llama tiamina.
Curiosamente, la B1 es una vitamina que cuando uno la usa en suficiente cantidad ayuda a controlar la diabetes e inclusive ayuda a ayudar a una persona a adelgazar. La vitamina tiamina, la B1, tiene un efecto antipesadilla. O sea que cualquier persona que esté teniendo pesadillas, de seguro tiene una deficiencia de vitamina B1. Ahora, la vitamina B1 se consume y se destruye rápidamente cuando una persona usa diuréticos. Los diuréticos son los medicamentos que le dan a los diabéticos y a personas con alta presión para que le saque el exceso de agua del cuerpo, para que les baje la presión. Cuando una persona usa alcohol, el alcohol destruye la vitamina B1. Cuando una persona usa antibióticos, eso también destruye la vitamina B1. Porque la vitamina B1 se fabrica en el intestino por las bacterias intestinales. Pero como los antibióticos matan todas las bacterias, tanto las malas como las buenas, pues arrasan con la colonia de bacterias buenas que viven en el intestino. Así que tanto los diuréticos como el alcohol, como los antibióticos, y por último tengo que decirte que la vitamina B1 se consume mucho cuando una persona está pasando estrés. O sea, cualquier persona que esté pasando mucho estrés en su vida, estrés emocional, estrés económico, lo que sea, eso le va a consumir la B1. Automáticamente la persona va a empezar a tener pesadillas. Pero eso se resuelve poniendo una dosis de vitamina B1 que puede ser 100 miligramos, 200 miligramos, y sabiendo que la vitamina B1 funciona muy bien cuando también tiene lo que llaman el complejo B. El complejo B es todas las otras vitaminas, que incluye vitamina B2, B3, B5, B6, o sea que la vitamina B1 no funciona de por sí sola, ella funciona muy bien cuando tiene sus otros complementos que la hacen funcionar, porque las vitaminas como tal, sobre todo las vitaminas naturales como el complejo B, que son solubles en agua, trabajan todas en conjunto. Así que si estás teniendo pesadillas o dificultad para adelgazar o dificultad para controlar tu diabetes, debes saber que debes suplementar con vitamina B1 y darle también su complejo B adicional para que entonces tu cuerpo no tengas que sufrir tú de las pesadillas y puedas controlar tu glucosa y puedas tener tu salud. Así que dormir bien y sin pesadillas. Esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.